Hola, esta es la presentación de la mentoría en predicción de ausentismo de pacientes en turnos clínicos. Mi nombre es Sandra Olariaga y mi mentor es Nahuel Almeida. ¿Cuál es la problemática? En esta mentoría trabajaremos con datos de una institución de salud de la ciudad de Córdoba y la problemática que abordaremos será el ausentismo de los pacientes. Este ausentismo genera pérdidas económicas en la institución, ya que esos turnos que no se efectivizan suponen un uso ineficiente de los recursos. Vamos a buscar identificar cuáles son las variables que conllevan al ausentismo y construir modelos que permiten predecir la probabilidad de que los turnos no sean atendidos. Evaluaremos la relevancia de cada conjunto de variables. Con esta información, la institución podrá implementar medidas tendientes a reducir esta tasa de ausentismo. En el análisis y visualización, el dataset contiene su mayoría de datos categóricos referidos al paciente, sexo, edad y obra social, referidos al turno, el centro de atención, que en principio eran 6 centros, después se redujeron a los más importantes, el servicio, la fecha del turno, el estado del turno, el tipo de turno, la fecha de otorgamiento de turno y si es sobre turno. Los datasets con los que hemos trabajado son dos, correspondientes a los años 2018 y 2019. Bueno, acá tenemos una visualización de los datos, la cantidad de atenciones por centro, donde vemos que en el centro 1 hay mucha más cantidad de atenciones. Respecto del sexo de los pacientes, tenemos más mujeres que hombres y hay una tercera categoría que después la descartamos en el tema de análisis y curación. La distribución de pacientes por edad, vemos que hay dos máximos respecto de los niños y respecto de los adultos de aproximadamente 30 años. En la distribución por estado del turno tenemos los atendidos y los ausentes en los extremos. El ausente, si bien es mucho menor, tenemos que tratar de reducirlo al máximo. En este otro gráfico, en donde vemos la cantidad de turnos, distribución de turnos por día y hora, vemos que hay distribución uniforme de lunes a viernes, y los fines de semana, por supuesto, hay otro tipo de atención debido a la atención de guardia. Con respecto a la cantidad de turnos por tipo de turno por edad, vemos que en la franja de los niños de 0 a 10 hay muchas menores prácticas y muchas más primera vez. La primera vez se va reduciendo a medida que se avanza con la edad y se va aumentando la práctica. Respecto a la cantidad de pacientes por tipo de turno, bueno, también vemos que el control y la práctica son los que se llevan la mayoría de los turnos. En el tema de análisis y curación, el dataset contenía datos cargados manualmente, por lo que debimos corregir palabras mal escritas. Por ejemplo, el nombre de la localidad. Además, corregimos los tipos de datos para que sean los adecuados, restringimos los valores de los campos, por ejemplo, el estado del turno atendido, que es el que nos ocupa, y el ausente. Agregamos columna con los nombres de los días de la semana. Descartamos los servicios que sean pediátricos. Descartamos los dos centros de atención menos importantes, que era lo que comentaba antes. Y consideramos consumidor final o no consumidor final a aquellos que se atienden por obra social. Restringimos el sexo femenino y masculino y eliminamos los registros duplicados. Bueno, respecto al modelo de aprendizaje, en el modelo de regresión logística, vemos que tanto en el conjunto de train como en el conjunto de test, las medidas, las métricas son muy parecidas. Con el scaler también, tanto en el train como en el test, las medidas son muy similares y tampoco hay mejores respecto del modelo sin scaler.
En el SGD Classifier, también el Training Test, tienen unas medidas métricas muy parecidas. Y con el Scaler, también las métricas son muy similares y no hay mucho mejoramiento. Al contrario, no hay un empeoramiento de los resultados. Respecto al clasificador polinomial, también las medidas, las métricas son similares, tanto en Train como en Test. El Scaler tampoco aporta mejoras y las medidas también, las métricas son muy similares en Train y en Test. El Decision Tree Classifier, las métricas mejoran y tenemos una leve diferencia entre el Train y el Test, lo que puede lo que sugiere que puede haber un overfitting del Train. Y en el Random Forest hay una mejor performance. En el Train y en el Test también puede llegar a haber un overfitting del Train. Dentro de los modelos ya más complejos, tenemos el Random Forest con Grid Search CV con Cross Validation, que nos da las métricas no tan similares en el Train como en el Test. También puede haber algún tipo de overfitting en el conjunto de entrenamiento. El Badge Search también nos da unas métricas muy similares en el Train y en el Test. El Boosting, tenemos también medidas similares, métricas similares en el Train y el Test. Y el Linear SBC, también tenemos medidas similares, tanto en Train como en el Test. En el aprendizaje no supervisado, vemos acá la formación de clúster, que no está muy clara, en donde hemos marcado los turnos ausentes con azul y los atendidos con rojo. Entonces hay como una mezcla ahí que faltaría ver bien a qué corresponde esos clústeres. El tema del análisis de las componentes principales, bueno, tenemos que las componentes tienen diferentes sentidos. Centro de atención para un lado, el recurso para el otro, el mes de turno para el otro. Acá también están dispersa, consumidor final, la edad para el otro lado, el día de turno, el recurso, el sexo para el otro, el tipo de turno. Y con respecto a la silhouette, si bien la más homogénea sería la cell cluster, la de 2 clusters sería también de la que estamos buscando, porque estamos trabajando con el dataset en que está desbalanceado, que hay muchos más turnos atendidos que ausentes, así que tendríamos que profundizar el análisis de los dos, o sea, de tanto si hay 2 clústeres como 6. Bueno, las conclusiones. Nos tomó bastante tiempo analizar y comprender el dataset y de allí comenzar a implementar los modelos de aprendizaje, que también tuvimos bastante tiempo para poder determinar cuáles eran los parámetros que mejor se adecuaban a estos datos, y luego hacer también algo del análisis del aprendizaje no supervisado. En los resultados que obtuvimos observa que el dataset provisto no contiene toda la información que sería necesaria para poder hacer una mejor clasificación de los datos de entrada. Quizás con algún otro tipo de datos, tal como si el paciente está bajo un tratamiento específico o no, o si tiene alguna enfermedad crónica o no, se podría mejorar estos resultados. Y eso quedará para un análisis futuro.